El sol caía con fuerza sobre el pequeño pueblo de San Jacinto, un lugar donde las calles polvorientas serpenteaban entre casas de adobe y terrenos áridos. Los árboles, pocos y torcidos, se aferraban a la tierra seca como si supieran que ceder significaría desaparecer. Para Clara, esa calidez abrasadora era ya una constante, una rutina en sus días de voluntariado, pero nunca había sentido el peso de su ausencia tan claramente desde la muerte de su hermana Lara. Ese día, Clara conducía su viejo sedán, con las ventanas abiertas para evitar que el motor recalentara. En el maletero llevaba bolsas de alimentos, mantas y algunos libros usados, destinados a las personas más necesitadas del pueblo. Aunque su corazón todavía cargaba el dolor de la pérdida, esos viajes eran su manera de mantenerse de pie, de encontrar algo de propósito en medio del vacío que sentía desde hacía meses. Al tomar un desvío para evitar una calle bloqueada, un camino estrecho y rodeado de maleza la llevó a un rincón que pocas veces visitaba. Allí, entre arbustos y árboles que parecían olvidar cómo florecer, vio algo que la obligó a frenar. Al costado del camino, detrás de un jardín invadido por hierbas altas y espinosas, se erguía una casa que parecía un eco de abandono. Las ventanas estaban cubiertas de polvo, las paredes mostraban grietas que el tiempo no había perdonado y la reja oxidada apenas colgaba de un bisagra. Pero no era la casa lo que había llamado su atención, sino el hombre que estaba parado bajo la sombra de un mezquite, mirando hacia el horizonte. Era alto, con una figura encorvada que parecía doblarse bajo un peso invisible. Su cabello oscuro caía en mechones desordenados y una barba espesa cubría gran parte de su rostro. Pero fueron sus ojos, hundidos y oscuros como pozos sin fondo, los que hicieron que Clara sintiera un escalofrío. Había escuchado historias sobre esa casa y su extraño ocupante. El monstruo de la colina, como lo llamaban algunos niños del pueblo, o el loco, según los más supersticiosos. Sin embargo, algo en su postura y en la forma en que sus manos temblaban mientras las mantenía cerca del cuerpo le hizo pensar que ese hombre no era un monstruo, era alguien roto. Clara apretó el volante, debatiéndose entre la razón y un impulso extraño que la empujaba a actuar. Finalmente respiró hondo y salió del coche. «Hola», dijo insegura, mientras cruzaba la reja con cuidado de no tropezar. Su voz tembló ligeramente. «¿Se encuentra bien?» El hombre giró lentamente la cabeza hacia ella, como si no entendiera por qué alguien le hablaba. Su mirada la atravesó con una mezcla de incredulidad y recelo. «No necesito nada», gruñó, con una voz grave que parecía más una advertencia que una respuesta. Clara dudó por un momento, pero algo en su interior le dijo que no debía marcharse. Dio un paso más, aunque su corazón latía con fuerza. «Trabajo en el centro comunitario», continuó, intentando que su voz sonara tranquila. «Estoy repartiendo ayuda. Si necesita algo, puedo...» «No necesito nada», interrumpió el hombre, levantando la voz y dando un paso hacia ella. Clara retrocedió, alarmada, pero no se movió de su lugar. Sus ojos captaron algo que las palabras de aquel hombre no podían ocultar: miedo. «Está bien», dijo ella, levantando las manos en un gesto conciliador. «No quiero molestarle». El hombre la miró con intensidad por unos segundos, que parecieron eternos. Finalmente bajó la mirada al suelo y, con voz apenas audible, murmuró: «¿Por qué querrías ayudarme?» Clara titubeó. La pregunta era sencilla, pero el tono en que había sido hecha la dejó desarmada. «Porque a veces todos necesitamos un poco de ayuda», respondió finalmente, con una pequeña sonrisa que esperaba fuera reconfortante. El hombre no dijo nada. Permaneció inmóvil, como si estuviera decidiendo si confiar en ella o no. Finalmente señaló hacia el porche con un leve movimiento de la cabeza. «Hay una silla ahí.
Si quieres dejar algo, hazlo y vete. Clara obedeció. Se acercó al porche donde una vieja silla de madera parecía estar a punto de desmoronarse y dejó una bolsa con alimentos y una manta. Mientras regresaba al coche, no pudo evitar girarse para mirarlo una última vez. El hombre seguía parado bajo el mezquite, observándola, pero esta vez su mirada había cambiado. Ya no parecía tan dura. Había algo, como una grieta en su muro de aislamiento. De vuelta en el coche, Clara suspiró profundamente. Sentía que había hecho algo correcto, pero no podía quitarse de la cabeza la imagen de aquel hombre. Su mirada, su voz, todo en él le gritaba que había una historia dolorosa detrás de su silencio. Esa noche, Clara no pudo dormir. La figura del hombre, su casa y sus ojos llenos de sombra no la dejaban en paz. Al día siguiente tomó una decisión. Debía regresar. Aunque no sabía lo que encontraría, sentía que él necesitaba algo más que una bolsa de alimentos. Lo que Clara no sabía era que, al cruzar nuevamente esa puerta, estaba a punto de cambiar no solo la vida de Abel, sino también la suya para siempre. El aire de la mañana en San Jacinto traía consigo una frescura que anunciaba un día soleado. Clara, con una taza de café en la mano, miraba por la ventana de su pequeña cocina. Aunque intentaba concentrarse en su rutina, sus pensamientos volvían siempre al hombre que había conocido el día anterior. Abel, su nombre, sus ojos oscuros y la casa sombría en la que vivía eran como un eco persistente en su mente. Sin pensarlo demasiado, tomó un par de bolsas con comida, ropa limpia que había recolectado del centro comunitario y algo de pan recién horneado. Sabía que volver a esa casa era arriesgado, pero también sabía que no podía ignorar lo que había visto. El camino hacia la casa de Abel parecía más corto esta vez, aunque su corazón latía con fuerza. Al llegar, notó que nada había cambiado. La maleza seguía creciendo salvaje y la casa permanecía silenciosa, como si nadie viviera allí. Abel llamó suavemente desde la reja con las bolsas en la mano. «Soy Clara. Traje algunas cosas». Pasaron unos segundos que parecieron eternos antes de que la puerta se abriera lentamente. Abel apareció en el umbral, su figura tan imponente como la recordaba, pero esta vez parecía menos intimidante. «Te dije que no necesito nada», dijo, aunque su tono carecía de la firmeza de la primera vez. Clara no se dejó intimidar. «Y yo te dije que todos necesitamos ayuda de vez en cuando», respondió con una leve sonrisa. «No tienes que aceptarlo si no quieres, pero al menos déjame dejar esto aquí». Abel suspiró y dio un paso atrás, dejando la puerta entreabierta. Clara lo tomó como una invitación y colocó las bolsas en el porche. «Gracias», murmuró Abel, casi inaudible, antes de dar media vuelta y desaparecer dentro de la casa. Clara decidió no insistir más por ese día. Sin embargo, algo en su interior le decía que ese pequeño avance era suficiente para regresar. Los días siguientes, Clara hizo visitas regulares a la casa de Abel. Al principio, él apenas hablaba, limitándose a monosílabos o gestos. Pero poco a poco, las barreras comenzaron a romperse. «¿Siempre has vivido aquí?», preguntó Clara una tarde, mientras dejaba una canasta con frutas en la silla del porche. Abel la miró con desconfianza, pero finalmente respondió: «No, vine después de un tiempo». Clara percibió la pausa en sus palabras, como si hubiera mucho más detrás de esa frase. «¿Después de qué?». Abel desvió la mirada y apretó los labios. «No es algo de lo que quiera hablar», dijo con un tono cortante, pero Clara notó que su voz estaba teñida de dolor más que de enojo. «Está bien», respondió ella suavemente. «Cuando estés listo». Ese «cuando estés listo» pareció calar hondo en Abel, quien por primera vez levantó la mirada para encontrarse con los ojos de Clara.
Esa noche, Clara habló con Marilia, su amiga y mentora en el centro comunitario. La psicóloga, con su habitual serenidad, escuchó atentamente mientras Clara describía sus interacciones con Abel. «Parece que lleva un gran peso sobre sus hombros», dijo Clara, mientras jugaba con el borde de su taza de té. «No sé exactamente qué le pasó, pero está claro que lo marcó profundamente». Marilia asintió. «Y tú también llevas un peso, Clara. A veces ayudar a otros es una forma de evitar enfrentarnos a nuestra propia carga». Clara frunció el ceño. «¿Crees que estoy haciendo esto por mí y no por él?» «No estoy diciendo eso», respondió Marilia con una sonrisa amable. «Pero asegúrate de que lo que haces venga del lugar correcto. Abel parece estar empezando a confiar en ti, y eso es algo delicado». Al día siguiente, Clara encontró a Abel sentado en el porche, algo que nunca antes había hecho. Ella tomó esto como una señal positiva y se acercó con cuidado. «Hoy traje algo diferente», dijo sacando un termo de café y 2 tazas de cerámica. Abel la miró con curiosidad. «¿Café?». Clara asintió, sirviendo las tazas y extendiéndole una. Abel dudó, pero finalmente aceptó. Por primera vez compartieron un momento de calma, sentados en el porche mientras el sol comenzaba a ponerse detrás de las montañas. «Perdí a mi esposa y a mi hija hace años», dijo Abel de repente, rompiendo el silencio. Clara se quedó en silencio, permitiéndole continuar si lo deseaba. «No quiero hablar de cómo pasó, pero todo lo que soy ahora empezó ese día». Clara asintió, sintiendo que este era un momento crucial. «No tienes que hablar de ello si no quieres», dijo suavemente. «Solo quiero que sepas que no tienes que cargar con eso solo». Abel no respondió, pero algo en su expresión parecía haber cambiado. Mientras Clara se marchaba esa tarde, no pudo evitar sentir que algo importante había sucedido. Abel había dejado escapar una pequeña parte de su historia, y aunque todavía quedaba mucho por descubrir, ella sabía que estaba en el camino correcto. Sin embargo, lo que Clara no sabía era que las verdades ocultas de Abel eran más oscuras de lo que podría imaginar. El cielo amaneció despejado sobre San Jacinto, con un azul vibrante que hacía olvidar, por un instante, el polvo que cubría las calles y los tejados desgastados. Clara llevaba en el maletero del coche una caja con frutas frescas, pan y algunas camisas de algodón que había encontrado en el centro comunitario. Aunque su rutina incluía ayudar a muchas personas, ese día su destino era uno solo: la casa de Abel. Desde el primer encuentro, algo en él había despertado su interés. No era solo la tristeza en su mirada, sino una sensación de que, debajo de esa apariencia áspera y reservada, había una historia que merecía ser escuchada. Clara estacionó el coche frente a la casa. El jardín parecía aún más descuidado bajo la luz del día, con sombras largas proyectadas por los árboles torcidos. Tomó aire antes de bajar, preguntándose si Abel la recibiría esta vez o si volvería a encontrar resistencia. Tocó la reja suavemente, cuidando de no asustarlo. «Abel, soy Clara». Volví. Hubo un silencio pesado, roto solo por el sonido de un pájaro en algún lugar cercano. Finalmente, la puerta de la casa se abrió y Abel apareció en el umbral. Su figura seguía siendo imponente, pero había algo menos intimidante en su postura. «¿Por qué vuelves?», preguntó con un tono que mezclaba incredulidad y desconfianza. Clara levantó la caja que llevaba en las manos. «Traje esto. Pensé que podría ser útil». Abel la miró por un momento que pareció eterno. Luego dio un paso hacia atrás, dejando la puerta entreabierta. «Déjalo en el porche», dijo, sin mirarla directamente. Clara obedeció, pero no pudo evitar notar el temblor en sus manos al depositar la caja sobre una mesa vieja. «¿Puedo quedarme un momento?», preguntó, su voz suave pero firme.
Abel pareció dudar. Finalmente asintió y señaló una silla desvencijada junto a la puerta. Clara se sentó observando el entorno con atención. La casa, aunque descuidada, tenía detalles que hablaban de un pasado diferente. Una maceta rota en la entrada, una ventana con cortinas desgastadas, pero cuidadosamente colocadas. Abel se quedó de pie, cruzando los brazos, como si intentara protegerse de su presencia. ¿Este lugar siempre ha sido tu hogar?, preguntó Clara, buscando romper el silencio. Abel tardó en responder. No, vine aquí después de que todo terminó. Clara no presionó, pero su curiosidad creció. ¿Y qué pasó?, preguntó con cautela. Abel levantó la mirada y por un instante sus ojos parecieron endurecerse. No es algo de lo que quiera hablar, respondió con un tono que dejó claro que ese tema estaba cerrado. Clara asintió lentamente. Está bien, solo quería conocerte un poco más. Por primera vez, Abel esbozó algo que podría haber sido una sonrisa, aunque apenas perceptible. Esa noche, Clara compartió sus pensamientos con Marilia, mientras ambas tomaban té en la pequeña sala de la psicóloga. Siento que hay algo profundo en su dolor, dijo Clara, mientras miraba su taza de té como si buscara respuestas en el líquido caliente. Pero no sé cómo acercarme más a él sin que se cierre por completo. Marilia, con su cabello recogido en un moño bajo y sus ojos brillantes tras las gafas, la miró con paciencia. Clara, a veces la gente necesita tiempo para confiar, pero también necesitan saber que alguien estará ahí, pase lo que pase. Si sientes que vale la pena, sigue adelante. Pero recuerda que también tienes tus propias heridas. Clara asintió, sabiendo que las palabras de Marilia eran ciertas. Al día siguiente, Clara volvió a la casa. Esta vez encontró a Abel sentado en el porche, algo que no esperaba. Él parecía más relajado, aunque su mirada seguía siendo cautelosa. «Hoy traje algo diferente», dijo Clara, mostrando un termo de café y 2 tazas. Abel arqueó una ceja, pero no rechazó la oferta. Ella se sentó a su lado, sirviendo el café mientras el sol se ocultaba lentamente en el horizonte. «Gracias», murmuró Abel, después de dar un sorbo. El silencio entre ellos era cómodo, casi reconfortante. Entonces, sin previo aviso, Abel habló. «Perdí a mi familia hace mucho tiempo», dijo, su voz apenas un susurro. Clara lo miró sorprendida, pero no interrumpió. «No quiero entrar en detalles, pero todo lo que era murió con ellas». Clara sintió un nudo en la garganta. «Lamento mucho que hayas pasado por eso», dijo sinceramente. «Pero estoy aquí si alguna vez necesitas hablar». Abel no respondió, pero algo en su expresión cambió. Era como si una pequeña puerta se hubiera entreabierto, dejando entrar una tenue luz. Esa noche, mientras Clara regresaba a casa, pensó en la confesión de Abel. Aunque breve, sentía que ese era el inicio de algo importante. Sin embargo, lo que Clara no sabía era que los secretos de Abel eran más oscuros y profundos de lo que ella jamás imaginó. El aire de la mañana era fresco en San Jacinto, con un ligero aroma a tierra mojada después de una tenue lluvia nocturna. Clara conducía su sedán hacia la casa de Abel, llevando una bolsa con herramientas de jardinería que había encontrado en el centro comunitario. Desde su última visita, algo parecía haber cambiado entre ellos. Abel, aunque aún reservado, comenzaba a dejar entrever pequeños gestos de apertura, como alguien que, tras años de aislamiento, intentaba recordar cómo conectar con otro ser humano. Cuando Clara llegó, lo encontró de pie frente a la casa, con las manos enterradas en los bolsillos y la mirada perdida en el caos del jardín descuidado. Su postura rígida delataba que esperaba algo,
aunque su rostro, como de costumbre, oscilaba entre la incomodidad y una cautelosa vigilancia. «Buenos días», saludó Clara bajando del coche con una sonrisa. «Traje algo para el jardín». Abel frunció el ceño. «¿El jardín?», preguntó, como si no entendiera por qué alguien querría ocuparse de algo tan insignificante. «Sí, mira esto», dijo Clara, sacando unas tijeras para podar y unos guantes. «Creo que un poco de orden aquí puede hacer una gran diferencia. Además, el mezquite necesita algo de ayuda para crecer mejor». Abel suspiró, pero no protestó. Simplemente la observó mientras se arrodillaba junto a los arbustos y comenzaba a cortar las ramas secas. «Podrías ayudarme, si quieres», dijo Clara, levantando la mirada hacia él. Abel se quedó inmóvil por un momento, pero finalmente tomó los guantes que ella le ofrecía y se unió a la tarea en silencio. Mientras trabajaban, Clara notó algo curioso. Había un ritmo en los movimientos de Abel, como si estuviera acostumbrado a trabajar con sus manos, aunque hacía años que no lo hacía. «Eres bueno en esto», comentó, intentando romper el silencio. Abel no respondió de inmediato, pero finalmente murmuró: «Antes lo hacía todo el tiempo, en mi otra vida». Clara dejó las tijeras y lo miró con interés. «¿Tu otra vida?». Abel asintió sin mirarla. «Antes de que…». Hizo una pausa, como si las palabras fueran demasiado pesadas. «Antes de que todo se desmoronara». Más tarde, cuando el sol comenzaba a ponerse, Abel y Clara se sentaron en el porche con un par de tazas de café. Abel parecía más relajado, aunque todavía mantenía esa sombra de tristeza que lo seguía a todas partes. «Perdí a mi esposa y a mi hija», dijo de repente sin que Clara lo esperara. Su voz era baja, casi un susurro. Clara lo miró, sorprendida por la confesión. «Lo siento mucho», respondió, sinceramente. Abel respiró hondo, como si estuviera reuniendo fuerzas para continuar. «No fue un accidente. Fue mi culpa. Si no hubiera…». Abel apretó los puños, incapaz de terminar la frase. Clara extendió una mano hacia él, pero no lo tocó. «Abel, lo que pasó, no puedes cargarlo solo. Tal vez no sea tan simple como piensas». Él la miró por un momento, con una expresión que mezclaba incredulidad y algo parecido a la esperanza. Mientras tanto, Clara también había retomado un proyecto en el refugio comunitario, donde trabajaba con Lucas, un joven voluntario lleno de energía. «Clara, ¿qué te parece pintar las paredes del comedor?», preguntó Lucas una tarde mientras reorganizaban las sillas. «Buena idea. Necesitamos que este lugar se sienta más acogedor para las familias», respondió Clara, sintiendo un renovado entusiasmo. Lucas, con su optimismo característico, comenzó a hablar de cómo podrían incluir a los niños en la decoración, haciendo dibujos en las paredes. Aunque las conversaciones con Lucas eran más ligeras, Clara sentía que esos momentos le daban equilibrio. Al regresar a la casa de Abel, un par de días después, Clara notó algo que no había visto antes: una fotografía tirada en el suelo de la sala. La levantó con cuidado. La imagen mostraba a Abel junto a una mujer y una niña, ambos sonrientes y radiantes. Clara se dio cuenta de que el Abel de la fotografía era casi irreconocible. Sin las cicatrices, sin la barba desordenada, parecía un hombre completamente diferente, lleno de vida. «¿Quiénes son?», preguntó, mostrando la foto a Abel. Él la miró y, en un arranque de furia y dolor, arrebató la foto de sus manos y la rasgó en pedazos. «Vete», gruñó con una voz cargada de emoción. «No vuelvas a preguntar sobre ellos». Clara se quedó inmóvil, pero el mensaje era claro. Sin decir nada más, salió de la casa, su mente llena de preguntas. Mientras Clara conducía de regreso a casa, no podía dejar de pensar en la fotografía
y en la reacción de Abel. Ahora sabía que la pérdida que él mencionaba era más profunda de lo que había imaginado. Pero, ¿qué significaba esa culpa que parecía consumirlo? ¿Qué había pasado realmente? Clara estaba decidida a descubrirlo, aunque eso significara enfrentarse a las sombras más oscuras del pasado de Abel. El amanecer en San Jacinto trajo consigo un aire frío que se mezclaba con el aroma del café que Clara había preparado antes de dirigirse a la casa de Abel. Hoy sería un día diferente. Después de semanas de pequeñas interacciones y silencios compartidos, Abel había aceptado salir de su refugio. Clara lo había convencido de visitar el refugio comunitario, un lugar donde podía ver que aún era posible encontrar humanidad y apoyo. Cuando Clara llegó, encontró a Abel de pie frente al porche, con el cabello recién lavado y peinado, aunque aún desaliñado en los bordes. Llevaba una camisa de algodón y unos pantalones que le quedaban ligeramente grandes, pero que ya no parecían los harapos de antes. A pesar de su transformación física, su expresión mostraba una mezcla de ansiedad y resistencia. «No estoy seguro de esto, Clara», dijo en voz baja, mientras miraba el horizonte con los brazos cruzados. Clara le ofreció una sonrisa tranquilizadora. «Solo será un rato, Abel. No tienes que hablar con nadie si no quieres, pero te prometo que te hará bien ver un lugar diferente». Abel asintió, aunque su mirada permanecía fija en el suelo. El refugio comunitario estaba lleno de actividad esa mañana. Lucas organizaba las sillas en el comedor, mientras algunos niños pintaban murales en una de las paredes bajo la supervisión de Marilia. Cuando Clara entró con Abel, todas las miradas se dirigieron hacia ellos. El silencio fue palpable por un momento. Abel, incómodo, bajó la cabeza, sintiendo el peso de cada mirada curiosa. Clara, notando su incomodidad, habló con firmeza. «Buenos días a todos. Quiero presentarles a Abel. Hoy viene a conocer el lugar y, si se siente cómodo, tal vez pueda ayudarnos un poco». Lucas fue el primero en romper el hielo, acercándose con una sonrisa amplia. «Hola, Abel. Soy Lucas. Es un gusto tenerte aquí». Abel levantó la mirada, sorprendido por el tono amable del joven. «Gracias», murmuró con voz apenas audible. Marilia, con su serenidad característica, también se acercó. «Bienvenido, Abel. Tómate tu tiempo. Aquí todos somos parte de un equipo». Las palabras de Marilia parecieron calar hondo en Abel, quien, aunque aún cauteloso, asintió levemente. A medida que el día avanzaba, Abel comenzó a relajarse. Observaba a los niños pintar y, en un momento, incluso se ofreció para ayudarlos a mover un banco. Clara lo miraba desde lejos, sintiendo una mezcla de orgullo y alivio. Por primera vez, Abel parecía estar rompiendo las cadenas de su aislamiento. Sin embargo, esa noche, la oscuridad volvió a alcanzarlo. Abel se despertó sobresaltado, con el sudor corriendo por su frente. Las imágenes de su esposa y su hija lo atormentaban, como si estuvieran atrapadas en un ciclo interminable de reproches silenciosos. Cuando Clara lo visitó al día siguiente, él estaba visiblemente agotado. «No puedo más, Clara», dijo, con los ojos enrojecidos por la falta de sueño. «Cada vez que intento dar un paso hacia adelante, siento que algo me jala hacia atrás». Clara lo miró con compasión, pero también con firmeza. «¿Qué es lo que sientes que te detiene?» Abel tomó aire, como si las palabras fueran difíciles de pronunciar. «Mis errores, mi culpa. Perdí a mi familia porque no supe protegerlas. Es como si estuviera atrapado en un ciclo de castigo, como si no mereciera seguir adelante». Clara se inclinó hacia él, colocando una mano en su hombro. «No estás atrapado, Abel, pero necesitas enfrentar lo que pasó. Solo así podrás encontrar la paz que buscas». Abel la miró con lágrimas acumulándose en sus ojos. «¿Y si no puedo?
¿Y si nunca soy perdonado? Clara sostuvo su mirada con determinación. El perdón no siempre viene de los demás. A veces tienes que empezar perdonándote a ti mismo. Abel guardó silencio, pero las palabras de Clara parecían haber encendido una chispa en su interior. Mientras ella se marchaba, él se quedó mirando la vieja foto rasgada que había intentado olvidar. Sabía que Clara tenía razón, pero enfrentar el pasado significaría abrir heridas que nunca habían sanado. Estaría listo para dar ese paso. La casa de Abel estaba envuelta en una atmósfera pesada, como si las paredes mismas guardaran los secretos de un pasado que se negaba a desaparecer. Clara había llegado temprano esa mañana, determinada a profundizar en lo que sabía sobre Abel. Desde sus confesiones recientes, un sentimiento de urgencia la impulsaba a comprender lo que él no decía. Abel no estaba en casa, algo poco habitual. Clara decidió esperar, pero mientras lo hacía, sus ojos se posaron en un rincón polvoriento de la sala, donde una vieja caja de madera descansaba parcialmente cubierta por una manta desgastada. La curiosidad fue más fuerte que su prudencia. Al abrir la caja, Clara encontró papeles amarillentos, fotografías antiguas y un cuaderno de cuero con las esquinas desgastadas. Lo tomó con cuidado, sintiendo que sostenía algo profundamente personal. Al abrirlo, vio las primeras páginas llenas de garabatos y frases escritas con un pulso tembloroso. No merezco perdón. La culpa es mía, pero no puedo dejar que termine así. Necesito una segunda oportunidad. El corazón de Clara se aceleró al leer esas palabras. A medida que pasaba las páginas, las entradas se volvían más caóticas, mezclando fragmentos de recuerdos con un relato desconcertante. Hice el pacto. Me dijeron que podría corregir mis errores, pero no sabía el precio que tendría que pagar. Ahora estoy atrapado, ni vivo, ni muerto, solo esperando redimirme. Clara cerró el diario de golpe, como si el simple acto de leer esas palabras pudiera invocar algo oscuro. La puerta de la casa se abrió de repente. Abel estaba de pie en el umbral, con el rostro endurecido al ver el diario en las manos de Clara. ¿Qué estás haciendo?, preguntó, su voz grave cargada de enojo y dolor. Clara se levantó lentamente, sosteniendo el diario contra su pecho. Encontré esto en la caja. Abel, necesitas explicarme qué significa. ¿Qué es este pacto del que hablas? Abel avanzó hacia ella, arrebatándole el diario con movimientos bruscos. No debiste leer eso, gruñó, apretando el cuaderno como si quisiera destruirlo. No puedes seguir guardándote todo, Abel, respondió Clara, elevando la voz por primera vez. Si quieres salir de este ciclo, necesitas confiar en mí. Abel se detuvo, su mirada oscura llena de emociones conflictivas. Finalmente, dejó escapar un suspiro profundo y se dejó caer en una silla cercana. Después de perder a mi esposa y a mi hija, no podía soportarlo. El dolor era demasiado, comenzó con la voz quebrada. Un hombre, alguien que no debería haber creído, me ofreció una solución. Dijo que podía tener una segunda oportunidad para corregir mis errores. Clara se acercó, arrodillándose frente a él. ¿Qué pasó después? Abel la miró fijamente, sus ojos llenos de arrepentimiento. Acepté. No sabía en qué me estaba metiendo. Desde ese día es como si no pudiera morir, como si estuviera atrapado entre dos mundos. Y cada noche las veo. Sus rostros, sus voces, reprochándome. Abel enterró el rostro entre las manos, su cuerpo temblando bajo el peso de la confesión. Clara, no te metas más en esto. No sabes lo que estás arriesgando. Ella tomó sus manos, obligándolo a mirarla. No puedo dejarte así, Abel. Tal vez no entienda todo, pero sé que hay una salida. Juntos encontraremos una forma.
Abel negó con la cabeza, pero algo en sus ojos revelaba una chispa de esperanza que no se atrevía a admitir. Esa noche, Clara regresó a casa con la mente llena de preguntas y un peso nuevo en el corazón. ¿Qué tipo de fuerza podía mantener a alguien atrapado entre la vida y la muerte? Más importante aún, ¿qué tendría que hacer Abel para liberarse? Clara sabía que su decisión de ayudarlo no tenía marcha atrás, pero también sentía que el camino que estaban a punto de recorrer sería más oscuro de lo que imaginaba. La luna llena iluminaba el cielo despejado de San Jacinto, proyectando sombras alargadas sobre los árboles que rodeaban la casa de Abel. Clara había pasado el día preparando todo lo necesario para el ritual. Había leído, investigado y hablado con Marilia, quien, aunque escéptica, le dio consejos sobre cómo ayudar a Abel a enfrentarse a sí mismo. En el salón, Clara colocó un círculo de velas encendidas alrededor de un espacio despejado. En el centro, una mesa baja sostenía una foto reconstruida de la esposa y la hija de Abel, junto a un espejo viejo que había encontrado en el refugio comunitario. El aire estaba cargado de tensión, mezclado con el aroma de hierbas quemándose en un cuenco de barro. Abel entró en la sala con pasos pesados, con el rostro tenso y la mirada esquiva. Llevaba una camisa limpia que Clara había insistido en que usara, aunque su postura delataba su incomodidad. «No estoy seguro de que esto funcione», murmuró, evitando mirar las velas. Clara lo tomó de las manos y lo miró directamente a los ojos. «No se trata de magia, Abel. Se trata de enfrentarte a lo que llevas dentro. Este ritual es solo una forma de simbolizar lo que estás por hacer. Liberarte de todo ese peso». Abel asintió, aunque su expresión mostraba dudas. Clara lo condujo al centro del círculo y lo hizo sentarse frente al espejo. Las llamas de las velas parpadeaban, proyectando sombras danzantes en las paredes, mientras Clara se sentaba frente a él. «Quiero que mires en el espejo», dijo Clara suavemente. «No solo veas tu reflejo, quiero que veas a quien realmente eres, con tus errores, tus logros y tu dolor». Abel dudó, pero finalmente levantó la mirada hacia el espejo. Su rostro, iluminado por la luz de las velas, parecía más marcado que nunca, como si las cicatrices de su alma fueran visibles en su piel. Mientras Abel miraba su reflejo, Clara comenzó a hablar en voz baja, guiándolo a través de sus recuerdos. «Cierra los ojos un momento. Quiero que vuelvas a ese día, el día en que todo cambió». Abel obedeció, su respiración volviéndose más rápida. «Las veo», murmuró con la voz quebrada. Estaban ahí, sonriendo. Luego todo se volvió gritos y fuego. Clara apretó sus manos, manteniéndolo anclado. «No te alejes de ese momento, Abel. Sé que es difícil, pero necesitas enfrentarlo». Las lágrimas comenzaron a correr por el rostro de Abel, pero no apartó la vista del espejo. «Fue mi culpa. No las protegí. No fui suficiente». «Abel, escucha», dijo Clara con firmeza, aunque su voz era cálida. «Nadie es perfecto. Nadie puede prever todo. Pero no puedes seguir castigándote por algo que ya no puedes cambiar». Abel respiró hondo, su cuerpo temblando mientras Clara continuaba. «Tu redención no está en corregir el pasado, Abel. Está en aceptar quién eres ahora, en encontrar la fuerza para seguir adelante, por ellas y por ti». De repente, Abel sintió como si algo invisible lo estuviera envolviendo, una presión en su pecho que lo había acompañado durante años. Cerró los ojos con fuerza y, cuando los abrió, una sensación diferente lo invadió. «Lo siento, diferente», murmuró mirando a Clara, como si algo hubiera cambiado. Clara sonrió con los ojos llenos de lágrimas. «Lo hiciste, Abel. No fue el ritual. Fuiste tú».
Abel miró la foto de su familia y, por primera vez, no sintió el peso aplastante de la culpa. En cambio, sintió una paz que no había experimentado en décadas. El amanecer en San Jacinto era diferente aquella mañana. El aire fresco llevaba consigo un aroma a tierra mojada y flores silvestres, como si el mundo se hubiera renovado junto con Abel. La casa que alguna vez había estado sumida en sombras y descuido, ahora tenía un jardín limpio y una ventana abierta, dejando entrar la luz. Abel estaba de pie frente al espejo en su sala, ajustándose una camisa blanca recién planchada. Su reflejo mostraba a un hombre distinto. Su cabello bien peinado, la barba recortada, pero sobre todo, una mirada tranquila y segura. Clara llegó en su viejo sedán, estacionando frente a la casa. Bajó con una sonrisa que parecía iluminar incluso los rincones más oscuros del pasado. Abel salió al encuentro, su postura relajada y sus labios curvándose en una tímida sonrisa. ¿Listo para tu primer día en el refugio como voluntario?, preguntó Clara, cruzando los brazos en un gesto juguetón. «Listo», respondió Abel, con una firmeza que sorprendió incluso a él mismo. El refugio comunitario estaba lleno de vida. Lucas organizaba a los niños en el comedor, mientras Marilia supervisaba la llegada de un lote de donaciones. Cuando Abel y Clara entraron, todas las miradas se volvieron hacia ellos, pero esta vez, en lugar de incomodidad, las miradas estaban llenas de curiosidad y aceptación. «Abel, qué gusto verte de nuevo», dijo Marilia con una sonrisa cálida mientras se acercaba a estrecharle la mano. «Gracias. Estoy aquí para ayudar, como pueda», respondió Abel, su voz firme pero llena de humildad. Lucas apareció con un delantal en la mano y una expresión de entusiasmo. «Perfecto. Necesitamos a alguien fuerte para mover unas cajas. ¿Te animas?». Abel asintió y, sin dudar, siguió a Lucas hacia el almacén. Clara observó desde la distancia, sintiendo una mezcla de orgullo y alegría. Abel estaba encontrando su lugar, y ver eso le daba a ella misma una nueva fuerza. Más tarde, cuando el refugio comenzó a vaciarse y el sol estaba a punto de ocultarse, Clara y Abel se sentaron en una banca del patio trasero. Los niños habían dejado dibujos en las paredes recién pintadas y el ambiente estaba lleno de tranquilidad. «No sé cómo agradecerte, Clara», dijo Abel, rompiendo el silencio. «Si no hubiera sido por ti, no estaría aquí». Clara negó con la cabeza y le dio una palmada en el brazo. «No me agradezcas. Todo esto lo hiciste tú. Yo solo estuve ahí para recordarte que podías hacerlo». Abel miró el horizonte, donde el cielo se teñía de naranjas y rosas. «Por primera vez en años, siento que puedo respirar, que puedo mirar hacia adelante sin el peso del pasado». Clara lo observó en silencio, dejando que sus palabras llenaran el momento. Había algo diferente en su tono, una esperanza que antes no estaba ahí. Cuando el sol terminó de esconderse, Abel y Clara caminaron juntos hacia el coche. En el camino, Clara le habló de un nuevo proyecto que planeaba iniciar en el refugio. Talleres para enseñar a las familias a construir huertos. «¿Crees que puedas ayudarme con eso?», preguntó con una sonrisa que contenía algo más que simple entusiasmo. «Cuenta conmigo», respondió Abel, devolviéndole la sonrisa. Había una energía en el aire, una conexión silenciosa que ninguno de los dos mencionó, pero que estaba presente en cada paso que daban juntos. Cuando se despidieron esa noche, Clara miró a Abel mientras él se dirigía a su casa, una figura fuerte y serena bajo la luz de la luna. Por primera vez en mucho tiempo, ella también se sentía completa, con un propósito renovado y la certeza de que las cosas podrían cambiar para mejor. El lector queda con una sensación de cierre, pero también con la puerta entreabierta hacia un futuro lleno de posibilidades. Tal vez el próximo camino de Abel y Clara
no solo sea trabajar juntos, sino construir algo más profundo y significativo. El mundo había cambiado para ambos, pero lo más importante era que ellos habían cambiado. Y aunque aún había muchas cosas por descubrir, caminar juntos parecía ser el primer paso hacia algo nuevo y maravilloso.